A lo largo de la historia, los líderes han intentado retratar una imagen idealizada tanto de su país como de sí mismos, y los indiscutibles maestros de esto fueron sin duda los nazis, bajo su líder Adolf Hitler. El nazismo en Alemania fue más que solo un movimiento político. Buscaba entrelazarse en cada faceta de la sociedad alemana, mientras moldeaban el país en cómo intentaban percibirse a sí mismos a través de su propaganda. Fuerte, avanzado, próspero y desde su propio punto de vista retorcido, racialmente puro. Y sin embargo, a pesar de los interminables desfiles y rollos de personas en forma y saludables demostrando sus cuerpos ideales para ayudar a retratar a la Alemania nazi como una nación saludable, como un pez que se pudre desde la cabeza hacia abajo, la verdad era que en la cima, los asuntos de salud no siempre eran como se anunciaban. Mientras que los noticieros e informes también mostraban a Hitler llevando un estilo de vida saludable, la verdad es que el Führer era un hombre que luchaba una batalla casi constante con su salud tanto física como mentalmente. En este episodio, vamos a examinar parte de la historia de los problemas de salud de Hitler, cómo le afectaron durante las luchas con las potencias aliadas, y examinar las formas en las que intentó combatir la enfermedad y el estrés. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Internet puede ser un campo de batalla y todos necesitamos ayuda cuando estamos en línea. El patrocinador de hoy, Aura, es una excelente forma de mantener tu información segura y brindar otros servicios adicionales. Al conectarte en línea, muchos de tus datos personales, como tu ubicación y número de teléfono, estarán disponibles para cualquiera que sepa dónde buscar. Aura puede localizar a los corredores de datos que venden tu información y solicitar que la eliminen, un requisito legal que no todos tienen tiempo de pedir. Aura ofrece controles parentales, antivirus, seguro contra robo de identidad y más para mantener segura a tu familia. Esto te permite administrar tu seguridad en línea desde una sola aplicación sin necesidad de descargar varias para el mismo propósito. Todo está incluido en un precio asequible. Pero para mis espectadores, Aura ofrece una prueba gratuita de 14 días para que lo pruebes por ti mismo. Puedes rendirte y dejar que la gente siga explotando tu información personal. O puedes ir a aura.com/Wars of the World para comenzar tu prueba gratuita hoy. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pueblo en lo que entonces era Austria-Hungría, antes de que el país se dividiera en sus naciones individuales, dejando a Hitler como puramente austriaco por nacimiento. Los primeros años de Hitler fueron a menudo caóticos, y tenía una relación confrontacional con su padre, ambos eran igualmente obstinados. Cuando Hitler tenía 11 años, su hermano menor Edmund murió de sarampión, exponiendo al futuro Führer por primera vez a los peligros de la enfermedad, lo que lo impactó profundamente. Desarrolló un miedo agudo a las enfermedades mortales, particularmente el cáncer, y después de que su padre muriera poco después de Edmund, el 3 de enero de 1903, se convenció de que nunca llegaría a ser un anciano. En cuanto a su personalidad, durante estos primeros años de adolescencia, pasó de ser un joven seguro de sí mismo y extrovertido a un individuo más reservado y confrontacional, desarrollando su temperamento ardiente característico, que a menudo lo llevaba a despotricar y delirar, lo cual era tan agotador para su cuerpo que a veces quedaba exhausto. En este momento, Hitler comenzó a sufrir de eczema, especialmente en las piernas, y dolores abdominales con episodios alternados de estreñimiento y diarrea. Junto con estas quejas, padeció de forma significativa de flatulencia casi crónica. Atribuyó estas dolencias a periodos de estrés o crisis, que fueron muchos en esos años, particularmente cuando su padre intentaba dictar el futuro de su hijo, algo contra lo que Adolf a menudo se rebelaba, dejándolo esperando que se le impusieran castigos. Los investigadores modernos atribuyen estos males al síndrome del intestino irritable, probablemente resultado de la mala dieta de Hitler y el estrés. Esto puede explicar por qué Hitler se volvió vegetariano en su vida posterior, aunque ese aspecto de la salud del Führer, como muchos otros aspectos, es tema de debate. Ya en 1937, se informó que llevaba una vida en gran medida libre de carne, excepto por pequeñas porciones de jamón o caviar en ocasiones especiales, aunque incluso esto se detuvo en 1942. Se dice que a menudo alentaba a otros a su alrededor a hacer lo mismo, describiendo la cruel práctica del sacrificio de animales para la comida con el fin de disuadirlos. Además del vegetarianismo, también era abstemio, se negaba a beber alcohol social. El origen de la postura de Jobs sigue siendo debatido,
Algunos afirman que fue una decisión consciente, mientras que otros especulan que simplemente no le gustaba el sabor. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de su gusto por los dulces. Hitler disfrutaba de caramelos, pasteles y panecillos dulces. Durante la planificación de la invasión de Noruega en 1940, un ayudante contó que Hitler salía frecuentemente de la sala de conferencias para comer dulces en su estudio. Cuando se le preguntó si tenía hambre y quería que le prepararan una comida, Hitler dijo que no, y explicó: «Para mí, los dulces son el mejor alimento para los nervios». También nunca fumó y era adverso a la promiscuidad sexual, ambas cosas que creía que eran sucias e insalubres. Como millones de hombres de su generación, servir en la Gran Guerra expuso a Hitler a la muerte a una escala inimaginable. Tenía 25 años cuando estalló la guerra en 1914 y se apresuró a unirse al ejército alemán tras no pasar los exámenes físicos del ejército austriaco. Como mensajero del regimiento, transmitiendo mensajes entre las trincheras y el cuartel general, Hitler resultó herido en varias ocasiones, pero siempre logró reincorporarse al servicio. Las lesiones más graves que sufrió durante la guerra ocurrieron en los últimos días del conflicto, cuando el 15 de octubre de 1918 quedó temporalmente ciego y perdió la voz por un ataque con gas británico. Menos de un mes después, mientras se recuperaba en un hospital en Passau-Volk, en Pomerania, se enteró de la derrota final de Alemania. También era muy consciente de la gripe española que estaba devastando Europa, lo que desencadenó su hipocondría. No se puede hablar de la historia médica de Hitler sin mencionar al hombre que sería en gran parte responsable de atender las necesidades del Führer en ese aspecto mientras estuvo en el poder. Aunque Hitler tuvo varios médicos que lo atendieron durante breves periodos de tiempo, siempre volvía al doctor Theodor Morell. Nacido el 22 de julio de 1886, Morell, hijo de un maestro de primaria, tras completar su formación y obtener su licencia, trabajó como médico en cruceros alemanes. Pero esta carrera fue interrumpida por el estallido de la Gran Guerra, proporcionando su experiencia médica a las tropas en el frente. Tras un breve periodo en el servicio de prisiones, se mudó a Berlín después de la guerra para establecer una práctica financiada en gran parte por su esposa, Hannelore Möller, una exitosa y adinerada actriz. La práctica de Möller se hizo muy popular entre algunos de la alta sociedad de Berlín. Era conocido por tratar enfermedades de la piel y sexuales, a menudo con métodos poco ortodoxos. Su fama rápidamente trascendió a Alemania, y a lo largo de su trayectoria rechazó propuestas del rey de Rumania y del Shah de Persia para integrar sus equipos médicos personales. Para los años 30, la práctica de Morell le había generado un ingreso anual principesco, liberándolo de depender de su esposa, con gran parte de ese dinero proveniente de muchos clientes judíos. Como resultado, en varias ocasiones Morell fue acusado de ser judío por aquellos que se suscribieron al movimiento nazi. Su apariencia a menudo se asociaba con ciertos rasgos judíos en sus retorcidas mentes antisemitas. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Morell experimentó una disminución de clientes no judíos, por lo que decidió unirse al partido nazi para salvar su negocio. Morell podría haber seguido siendo médico de los berlineses adinerados durante el Tercer Reich, pero el destino intervino en 1936 cuando Heinrich Hoffmann, un fotógrafo, entró a su consultorio para recibir tratamiento. Hoffmann se había separado recientemente de su esposa y para sobrellevarlo había caído en el alcohol y las drogas y practicaba la homosexualidad en secreto. Lamentablemente, esto lo había contagiado de gonorrea, enfermedad para la que Morell tenía fama de tratar, aunque su éxito es cuestionado por estudios recientes. Al menos, Hoffmann estaba convencido de que estaba curado y transmitió su agradecimiento y alabanza a su empleador, el Führer Adolf Hitler. Esa Navidad, los Morell encontraron una invitación que les fue entregada, una que no podían rechazar, ya que era para unirse a Hitler y su séquito en una fiesta en el Berghof, el refugio montañoso de Hitler. Durante las festividades, Hitler consultó a Morell sobre algunas de sus dolencias. Hitler le mostró a Morell sus piernas afectadas por el eczema y se quejó de sus episodios de dolores de estómago, agotamiento y depresión. Después de examinar al Führer, Morell prometió que podría curarlo en un año, y convencido por su sinceridad, Hitler le pidió que se convirtiera en su médico personal. Esta vez Morell aceptó la solicitud, y en un instante su posición en la Alemania nazi se elevó a la cima, a pesar de las protestas de su esposa.
Sin embargo, Morell aprendería que estar en el círculo íntimo de Hitler era como estar en un nido de víboras, donde todos competían por su atención. Varios altos oficiales nazis despreciaban a Morell, mientras que otros criticaban sus métodos poco convencionales por verdadera inquietud hacia el Führer. Se sabía bien que la amante de Hitler, Eva Braun, tenía un fuerte desagrado por el doctor, mientras que el ministro de Armamentos y arquitecto Albert Speer lo describió de una manera bastante poco halagadora como, cito, muy gordo, calvo, cara redonda, tez morena, oscura, con ojos oscuros, gafas para miopía, manos y pecho peludos. Abstemio y no fumador. Tiene un apetito tan grande como su barriga, y no solo lo expresa visualmente, sino también audiblemente. Pero sin importar la opinión del círculo íntimo de Hitler sobre él, el Führer se volvería muy dependiente de sus servicios, especialmente de sus variadas mezclas químicas. Los tratamientos farmacológicos para enfermedades crecieron en la medicina durante la primera mitad del siglo XX. Se acabaron los días de charlatanes vendiendo pociones caseras en los mercados, prometiendo curas milagrosas para todo, desde calvicie hasta cáncer. La ciencia genuina produjo medicinas que parecían a médicos como Morell producir resultados tangibles en sus pacientes, quienes comenzaron a ser vistos como máquinas que necesitaban un reabastecimiento de un aceite particular cada vez que enfermaban. Lamentablemente, los médicos no tenían la experiencia ni el conocimiento en ese tiempo para reconocer los peligros inherentes del abuso de sus tratamientos. Hitler no solo recibió numerosas inyecciones, tabletas y medicamentos orales de Morell, sino que el médico lo convenció de que eran la única forma de tratar sus dolencias. Hitler solía desestimar los consejos de Morell y exigía los medicamentos que creía necesitar en cualquier momento. El temor a los rivales y el temperamento característico del Führer significaba que Morell rara vez rechazaba sus solicitudes, reduciendo al médico al papel de traficante personal de drogas del Führer. El alcance total de los medicamentos que Morell proporcionó a Hitler sigue siendo debatido por los historiadores médicos. De las drogas que se sabe que se le proporcionaron regularmente, una de las más notables es la metanfetamina, para darle al Führer el impulso que necesitaba para sus discursos de alta energía a miles de sus devotos. La metanfetamina, un psicoestimulante de la clase de las anfetaminas, actúa sobre el sistema nervioso central y periférico, provocando euforia, excitación y alerta en el usuario, pero también paranoia, confusión, aumento de la agresión y desinhibición como efectos secundarios. Hoy en día es considerablemente utilizado por los consumidores de drogas, y se conoce más comúnmente como crystal meth por su apariencia cristalina. Además, si el Führer batallaba para despertar naturalmente, Morell le inyectaba coramina, otro estimulante del sistema nervioso central. Los episodios de insomnio de Hitler empeoraron debido a los estimulantes que circulaban en su sistema. Morell tenía una respuesta para eso también. Morell le administraría bromner-basset, un tranquilizante de bromuro y barbitúricos, u otros barbitúricos para calmar sus nervios, que el buen doctor razonó era la causa principal de su falta de sueño. Al tomar estos sedantes, Morell insistió, y luego Hitler ordenó, que el Führer no debía ser molestado bajo ninguna circunstancia. Esta instrucción significó que Hitler tuvo una mañana tardía el 6 de junio, 1944, también conocido como el 500 y a 500, retrasando la respuesta alemana a la invasión aliada de Normandía. Morell no escatimaba en mezclas para Hitler, quien confiaba ciegamente en sus habilidades, incluso cuando sus asistentes más leales intentaron hacerle entrar en razón. Para la flatulencia de Hitler, Morell le proporcionó la sustancia neobalistol, algo que la Agencia de Salud del Tercer Reich había prohibido por ser tóxica, y sin embargo, Morell pudo obtenerla y administrarla a la máxima autoridad de la Alemania nazi. Esto trajo una serie de efectos secundarios incómodos para Hitler. Pero por supuesto, Morell estaba allí para tratar esos también, solo reforzando aún más a Hitler que solo Morell podría darle el alivio de sus dolencias que tanto anhelaba. Esto luego llevó a Hitler a etiquetarlo como un Superman, pero para otros, como el jefe de la Luftwaffe alemana, Hermann Göring, lo conocían como el señor maestro de inyecciones del Reich. El 22 de junio de 1940, Hitler y su Tercer Reich habían logrado lo que anteriormente se pensaba que era imposible al derrotar a Francia. Hitler estaba extasiado y esperaba que su único adversario restante en Europa, Gran Bretaña, buscara pronto la paz,
asegurando su nuevo imperio en la Europa continental. Sin embargo, fue en este momento cuando un nuevo desarrollo más preocupante afligió al Führer. Aquellos cercanos a él, incluyendo a sus muchos generales y almirantes con los que se reunía regularmente para discutir el curso de la guerra, notaron un extraño temblor en su mano izquierda. Casi no era nada al principio, pero en los meses siguientes comenzó a aumentar en regularidad e intensidad. Esta fue la primera indicación de que el Führer sufría de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una condición en la que partes del cerebro se dañan progresivamente durante muchos años. El Parkinson es causado por la pérdida de células nerviosas en las partes del cerebro llamadas substantia nigra, lo que lleva a una reducción en un compuesto químico llamado dopamina en el cerebro. La dopamina juega un papel vital en la regulación del movimiento del cuerpo, y una reducción en la dopamina es responsable de muchos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La causa exacta de la pérdida de células nerviosas sigue siendo incierta, pero la mayoría de los expertos creen que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. Hitler continuó lidiando de la manera que mejor conocía, a través de cócteles de drogas administrados por Morell. Los medicamentos extraños y no ortodoxos que se le dieron a Hitler, a menudo por razones no reveladas, incluían cocaína tópica, anfetaminas inyectadas, glucosa, testosterona, estradiol y corticosteroides. Además, se sabía que Morell le daba una preparación hecha a partir de un limpiador de armas, un compuesto de estricnina y atropina, un extracto de vesículas seminales y numerosas vitaminas y tónicos. Sin embargo, nada de lo que tenía Morell podía defenderse del Parkinson, y muchos observadores con formación médica han sugerido que la acumulación de sus medicamentos puede haber acelerado el avance de la enfermedad en el Führer. Se ha sugerido que los medicamentos que se le administraron a Hitler podrían haber contribuido a su comportamiento errático durante la etapa final de la guerra. La paranoia es un conocido efecto secundario de las metanfetaminas que Morell proporcionó a Hitler cuando tenía bajones de ánimo. A medida que la guerra avanzaba hacia su destructivo final para el Tercer Reich, el hipocondríaco Hitler continuaba preocupándose por su salud, lo que solo aumentaba su dependencia de Morell cuando necesitaba estar libre de las pociones de Morell para poder pensar con claridad en este momento crucial. Sin embargo, no solo continuó teniendo una fe incondicional en Morell, sino que incluso comenzó a pensar que cualquiera que lo cuestionara estaba trabajando activamente contra el Führer. En marzo de 1945, menos de un mes antes de su muerte, se escuchó a Hitler decir, cito, «Si no tuviera a mi fiel Morell, estaría absolutamente derrotado». Y esos torpes médicos querían descartarlo. ¿Qué sería de mí sin Morell? Era una pregunta que no hacían. Hitler pudo ocultar su enfermedad de Parkinson durante gran parte de la guerra vistiendo sus grandes ropas holgadas o manteniendo su mano izquierda en su bolsillo para que los temblores no fueran visibles. Sin embargo, en 1944, cuando Hitler ingresó sin saberlo al último año de su vida, se volvió cada vez más difícil hacerlo, especialmente para su entorno más cercano. En sus memorias, Albert Speer mencionó, en 1944 Hitler se estaba marchitando como un anciano. Sus extremidades temblaban, caminaba encorvado con pasos arrastrados. Su uniforme, antes impecable, ahora estaba manchado por la comida que había comido con mano temblorosa. Su mano derecha indicaba que en 1944 su parkinsonismo era bilateral. Fin de la cita. El 16 de enero de 1945, Hitler se vio obligado a retirarse a su búnker en Berlín, donde viviría sus últimos días. Morell y sus drogas fueron con él, pero encontrar reemplazos se estaba volviendo cada vez más difícil, especialmente cuando el ejército rojo soviético rodeó la ciudad y sus defensores. Así, el Führer se dio cuenta en un momento de lucidez que no era más que un drogadicto. Según informes, convocó a Morell y entró en uno de sus ataques de ira característicos, durante el cual declaró: «Me has estado dando opiáceos todo el tiempo. Sal del búnker y déjame en paz». Fin de la cita. Morell dejó el búnker poco después del 21 de abril, 1945, llevando consigo gran parte de las drogas restantes. No obstante, liberarse del dominio de Morell solo agravó el problema. Hitler, sufriendo síntomas de abstinencia, enfrentaba dificultades para funcionar correctamente mientras intentaba con sus generales organizar una defensa contra la inminente derrota a manos de los soviéticos. Siguió recibiendo algunos de los medicamentos administrados por Morell durante años,
pero ahora eran suministrados por el Dr. Werner Hase o su asistente personal, Heinz Linger. Ver al Führer en esos últimos días proporcionó un fuerte contraste con el hombre que había hablado ante miles de personas en mítines en Nuremberg menos de una década antes. Años de mala salud, mala alimentación, angustia por el rápido deterioro de la guerra y los cócteles de medicamentos y toxinas proporcionados por Morell habían cobrado un enorme precio a su cuerpo. Gerhard Bolt, oficial de inteligencia alemán estacionado en el Führerbunker de Hitler, bajo las ruinas de Berlín, registró una reunión con el Führer. Extiende su mano derecha y me mira de manera extraña y penetrante. Su apretón de manos es débil y suave, sin fuerza. Su cabeza se tambalea ligeramente. Esto me impactó más cuando tuve tiempo de observarlo. Su brazo izquierdo cuelga flojamente a su lado y su mano tiembla bastante. Hay un resplandor parpadeante indescriptible en sus ojos, creando un efecto temible y totalmente antinatural. Su rostro y las partes alrededor de sus ojos dan la impresión de agotamiento total. Todos sus movimientos son los de un hombre senil. Fin de la cita. Incluso el engañado, dañado por las drogas, cerebro lleno de Parkinson de Adolf Hitler, se vio obligado a aceptar la verdad de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, a manos de soldados soviéticos que sin duda mutilarían su cuerpo y lo exhibirían tal como los asesinos comunistas habían hecho con su aliado en Italia, Benito Mussolini. Por lo tanto, decidió tomar el control de la situación y morir por sus propias manos en lugar de las de sus enemigos. El 30 de abril de 1945, él y su esposa, de solo unas pocas horas, Eva Braun, se retiraron a sus habitaciones privadas en el búnker y se quitaron la vida, pero no antes de dejar órdenes a sus hombres para que destruyeran sus cuerpos a fondo para que no pudieran ser identificados. Para el momento del suicidio de su paciente a largo plazo, Morell había escapado de Berlín en uno de los últimos vuelos fuera de la ciudad el 23 de abril de 1945. Después de evadir la captura durante casi un mes, el 18 de mayo de 1945 fue capturado por las fuerzas estadounidenses. A los interrogadores estadounidenses frecuentemente les disgustaba ser elegidos para interrogarlo. Se notó su pobre higiene, con un olor pungente que lo seguía, un rasgo presente a lo largo de su vida, según revelaron varios nazis prominentes durante su interrogatorio. Se observó que el propio doctor estaba en mal estado de salud y tenía obesidad mórbida. A pesar de su cercanía a Hitler, los tribunales de crímenes de guerra aliados no encontraron evidencia de que fuera culpable de los crímenes de otros médicos nazis, por lo que nunca fue acusado en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, después de años de maltratar su cuerpo, su salud finalmente cedió y murió en el Hospital Kennersey el 26 de mayo de 1948. Dada la fascinación que la historia tiene con Adolf Hitler, su salud continúa siendo fuente de mucho debate y especulación, con diversas enfermedades que van desde la enfermedad de Huntington hasta varias enfermedades de transmisión sexual. Todas ellas se especula que afectaron al Führer nazi. Varias de estas enfermedades se han usado para explicar algunos comportamientos y decisiones de Hitler durante su vida. Quizás haya algún pequeño consuelo al creer que fueron en parte estas dolencias físicas las que contribuyeron al mal que emanó de un solo hombre.